Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días, amable auditorio de HRN y de TSI. Le damos la cordial bienvenida a esta consulta virtual que usted programó para este fin de semana, donde tenemos una diversidad de temas a tratar, información actualizada como se caracteriza aquí con mi médico. Tenemos diferentes temas que estaremos analizando durante estos 60 minutos que usted aparta de su tiempo y programa esta cita que también puede ir llenando los vacíos, las inquietudes que ustedes tengan a través de la visita que usted puede hacer a nuestro triaje virtual. En ese triaje virtual le da la oportunidad que se pueda enlazar con nosotros y que haga sus consultas de manera individual, independientemente cuál sea el tema que en esta mañana nosotros vayamos a tratar. 9484-7958 es ese canal, ese vínculo de comunicación en la consulta virtual con usted, hasta la comodidad de su hogar o hasta donde usted se pueda encontrar en este momento. Le adelanto para esta mañana, tenemos un tremendo programa. Hablaremos de las manifestaciones neurológicas del COVID-19. Una invitada de lujo, una experta científica en Honduras con mucha trayectoria en el campo de la neurología, nos acompañará para poder dilucidar todas las dudas que nosotros podamos tener en relación a esta manifestación y en muchos de los casos a las complicaciones que muchas de las personas que ya tuvieron el COVID-19 siguen presentando esas alteraciones de tipo neurológico. Si es que no se mueva de su asiento, que ya le estamos pasando a este consultorio virtual para empezar a aclarar esas dudas, y gracias por las comunicaciones que desde este momento se comienzan a girar. Recuerde que puede seguirnos también a través de las plataformas electrónicas, vía Instagram, vía Facebook, vía Twitter, como @aquí con mi médico. Formas diferentes para estar enlazado, como hay formas también importantes de que su sistema inmunológico esté fortalecido. El sistema inmunológico requiere también de ese apoyo, de esos complementos que lo hace la vitamina C y el zinc. Una formulación de vitamina C de 500 miligramos y el zinc de 25 miligramos, pudiéndose administrar una vez al día, le da esa fortaleza, estimula el sistema de defensa que usted deberá de tener al 100 ante la posibilidad de enfermar por diferente tipo de virus respiratorios que en la temporada se hacen propicios para poder llegar a nuestro organismo, no digamos el COVID-19. Esa formulación usted la encuentra en vitamina C más zinc de compañía farmacéutica MC. Me imagino que estos cambios climáticos a su familia le están llevando mucha presencia de tos, de congestión nasal, pues existe un experto, un único experto para solventar estos problemas, como lo es el broncopulmín, que calma la tos en tan solo 15 minutos. Y si tiene congestión nasal, si está con mucha flema, le recomendamos el broncopulmín D. Broncopulmín efectivo desde la primera cucharadita. Muchas cosas han pasado en esta semana terribles en relación al COVID-19. Vemos cuánto hondureño está sucumbiendo ante esta enfermedad. Vemos cómo los casos se han incrementado de manera exponencial, pero vemos también cómo no ha habido una respuesta eficaz para el combate de esta pandemia. Vamos a tomarnos el tiempo en este momento para invitarle a usted a que nos traslademos, a que nos transportemos a conocer la actualidad del coronavirus en el mundo y en Honduras a través de la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al Día que llega por una gentil cortesía de CAMI. CAMI es un programa de atención integral que combina esa forma de mejorar el estilo de vida a través de la estrategia
de actividad física personalizada y nutrición. Estos dos mecanismos tienen como resultado el lograr esa meta que usted ha tenido pendiente, esa asignatura que no ha podido aprobar en los años anteriores, es mejorar ese estilo de vida para mejorar sus enfermedades crónicas y si no las padece, para evitarlas, tanto con una dieta saludable y una actividad física de acorde a las necesidades y a las capacidades que su organismo tiene, es el método ideal, sin medicamentos, sin ningún compuesto farmacológico, químico o natural para hacerlo, sino que el empoderamiento con los expertos, el empoderamiento suyo en relación a la decisión de generar ese cambio, usted lo tiene en Cami. Dos servicios, dos formas, la presentación online, que es donde usted desde su casa, desde su lugar donde reside, donde realiza sus actividades, puede llevar este plan. Y también está la parte presencial, donde usted acude a recibir la terapia física de lunes a viernes en un horario que está adaptado a su condición de más de 12 horas al día. Usted puede seleccionar una hora y tener esa interacción también de manera presencial con la nutricionista. Es tiempo de decir hasta acá con esos hábitos que nos han llevado a no tener una vida saludable. Con Cami usted lo puede encontrar. ¿Cómo está el mundo en este momento en relación a los casos de COVID-19? Pues en este momento nosotros hemos llegado a acumular a nivel mundial un número de casos de 102.042.113 personas contagiadas de manera oficial en el mundo. Hemos superado los 100 millones de personas ya positivas por esta enfermedad. Y lo más lamentable son los decesos, las vidas que se han perdido en esta pandemia en el mundo. Ya con más de un año de pandemia se acumulan 2.206.055 decesos a nivel mundial, con una tasa de letalidad del 2.16%. ¿Cómo está la situación en Honduras? Todos la conocemos. Hoy la vamos a escudriñar de manera individual cada uno de los aspectos. Estamos llevando en este momento el camino a las 47 semanas de COVID-19 en el país. Y a la fecha, con los resultados reportados el día de ayer por SINAGER, llegamos a acumular a esta hora de manera oficial 146.110 casos. Esa es la cantidad oficial. Sabemos que aproximadamente hay una relación de 5 a 10 casos sospechosos o casos por confirmar por cada uno que se confirma en el país. Esa relación depende mucho de la capacidad diagnóstica que se tenga. O sea, que si usted diagnostica pocos casos, esa circunstancia exponencial se puede elevar hasta 10. Estaríamos hablando entonces que por el bajo número de pruebas que tuvimos en las últimas semanas, desde el inicio de la pandemia hasta más o menos la semana número 44, no se tenía un número de pruebas que superaran las 3.000. Y eso hace perder la capacidad diagnóstica de identificación y los casos se van diseminando en todo el país. Es así que bajo esa relación nosotros pudiéramos estar teniendo en el país entre 750.000 y 1,5 millones de personas contagiadas. En este momento, de manera oficial, acumulamos 1.7% de la población de Honduras, de los 9 millones que hemos resultado positivos por COVID-19. Pero si nosotros aplicamos esta relación estadística, estaríamos hablando que el país anda cerca de 1,5 millones. Eso significa aproximadamente un 17% de la población, que lastimosamente, por la mala dirección de la pandemia, nos están llevando a una inmunidad de rebaño. Es aquella que se logra cuando aproximadamente el 70% de la población se ha infectado por este virus. Lastimosamente, esa inmunidad de rebaño tiene un costo alto y se paga con vidas. Mucho más hondureños siguen sucumbiendo hasta esta enfermedad. Si no, vean ustedes que al día de hoy, de manera oficial,
aunque sabemos que han fallecido mucho más personas en el país por COVID-19, se reportan 3.575 fallecidos, con una tasa de letalidad del 2.44%, un número de recuperados hasta el momento de 60.821, un porcentaje de recuperación o la tasa de recuperación del 41.62%. ¿Cómo está la ocupación hospitalaria en el país? Hemos hablado que en las últimas semanas, principalmente en estas últimas 4 semanas que ya transcurrimos del mes de enero, en el país se ha incrementado la demanda hospitalaria aproximadamente en un 45%. Y en este momento se encuentran hospitalizados en la red nacional 1.007 personas con el diagnóstico confirmado de COVID-19. En condición grave, 369 compatriotas. En unidad de cuidados intensivos, 52. Eso nos arroja una tasa de hospitalización del 0.68%. Así está la situación a nivel hospitalaria y la distribución de casos acumulados en esa curva que se convierte en una curva que realmente vemos cómo ha ido variando durante las diferentes semanas. En esta semana que recién concluyó el día miércoles, cerramos con 7.109 casos. Eso fue lo que se acumuló en los últimos 7 días. Y al ver esa relación comparada con las semanas anteriores, en ninguna semana se había registrado ni 6.000 casos en el país por COVID-19. Y en esta semana llegamos a 7.109. Un incremento en la cantidad de casos en un 23%, siendo el principal departamento afectado el departamento de Cortés, seguido por el departamento de Francisco Morazán. ¿Y cómo están ya los casos acumulados en el país hasta la fecha? Hemos llegado, como bien lo mencionábamos en el inicio, a representar 146.110, una curva que se vuelve más vertical, que se vuelve más hacia el ascenso, porque semana tras semana estamos superando la meta anterior en el número de casos. Qué lastimoso tener que hablar de que se superó una semana sobre otra. Y la tendencia en el país no va a parar, la tendencia en el país va camino hacia el ascenso. Y vean estos datos muy importantes de lo que está ocurriendo en las últimas 48 horas en el país. Mientras usted ha estado laborando, ha estado descansando, vea qué está ocurriendo en el país en este momento, en los últimos 2 días. Las últimas 48 horas reportan y reflejan un recuento de casos de COVID-19 de 2.103 casos. Eso es lo que se ha reportado en los últimos 2 días de la pandemia. 2.103 casos. Una tendencia muy similar a la semana anterior, que va marcando una ruta de 1.000 casos en promedio diarios en el país. Y seguimos haciendo esa relación, que por cada caso pueden existir 10 más. O sea que pudiéramos estar diagnosticando, si tuviésemos más pruebas, entre 5.000 y 10.000 casos diarios en Honduras. Es un ascenso vertiginoso, es un ascenso acelerado. Cada hora se diagnostican 48 casos de COVID-19 de manera oficial a través de las pruebas de PCR. Sabemos que ese diagnóstico mínimo son 200 casos si aplicáramos las pruebas o sumáramos las pruebas de los laboratorios privados, al igual que las pruebas de antígeno que ya la Secretaría las ha implementado. Si sumáramos toda esa información, nos daría un contexto todavía aún más real de lo que está ocurriendo. 63 fallecidos. Esto es lamentable. Si las autoridades no se conmueven con estos datos, realmente desconocemos de qué es su corazón, de qué está hecho. ¿Cómo es posible que el fin primordial en la salud es salvaguardar las vidas que se están perdiendo? 63 fallecidos en los últimos 2 días. ¿A qué equivale eso? A tener un fallecido por cada 25 minutos en el país. Esa es la realidad. Lastimosamente, aquí estamos en este consultorio con una duración de esta consulta de 60 minutos y es lamentable ponernos a reflexionar en este momento
que a lo mejor en esta hora 2 compatriotas nuestros van a fallecer. Y ahora se nos da un dato diferente en los comunicados de SINAGER y habla de las muertes sospechosas por el virus. Esos son los que no se han terminado de confirmar. Esas muertes son las personas que llegan a los centros asistenciales y que no duran más de 24 horas, que a lo mejor les tomaron la prueba y que no tienen el resultado todavía. Esos son y representan en los últimos 2 días 57 casos. 57 casos. ¿Qué nos hace pensar esto? Que en las últimas 48 horas 120 personas han muerto por esta enfermedad. Es lamentable que nosotros sigamos esperando como pueblo una reacción ante esto. Si estos golpes que están cobrando vidas no nos hacen reaccionar, no sé qué medidas van a venir. Y eso es lo que lamentamos. Por eso, nuestro mejor aliado es usted como pueblo. Es usted paciente que nos escucha y nos ve en este momento. Tiene que cuidarse, porque si usted no se cuida en este país, nadie lo va a cuidar. Es importante que reflexione. Hoy usted acude a una celebración, la siguiente es su funeral. Esa es la realidad. Tiene que cuidarse. En este momento hay una capacidad del virus con las mutaciones, con todas las transformaciones que ha tenido, que con facilidad usted lo puede enfermar. Vea cómo está la distribución en relación a los contagios en el país. El género masculino con el 49%, 70.281 casos. El género femenino, 73.416. De los que se han contagiado en el país, de los 146.110, son mujeres con un 51%. ¿Cómo van los casos en la distribución por departamento en el país? En las 47 semanas, tenemos en este momento al departamento de Cortés con un 30% de todos los casos. En lo que va prácticamente de casi ya nos acercamos a los 11 meses de pandemia. El departamento de Francisco Morazán en el segundo lugar con un 27%. El departamento de Atlántida en el tercer lugar con un 6%, el departamento de Lloro en el cuarto lugar con un 6% y el departamento del Paraíso con un 4%. Siguen estos 5 departamentos comandando más del 75% de todos los casos a nivel nacional. Veamos entonces cómo está la situación en estas últimas 48 horas por departamento. ¿Cómo va la situación de la pandemia actualmente? Una pandemia que se posiciona en departamentos como el departamento de Cortés, que en estas últimas 48 horas ha acumulado 1.006 casos. Eso representa una relación de 47.8% de todos los casos a nivel nacional en estas últimas 2 semanas, 2 días de pandemia. ¿Cómo está la situación en relación al departamento de Francisco Morazán, que es el segundo departamento con el mayor número de casos? 319, un 15% de todos los casos. Y en un tercer lugar, el departamento del Paraíso con 164 casos en los últimos 2 días. Veamos cómo está la distribución de los decesos en el país. Vemos cómo las mujeres son las que más enferman, pero son las que menos se mueren. El 39% de la población que fallece pertenece al género femenino y un 61% al género masculino. Factores genéticos, factores sociales están llevando a que esta relación se invierta cuando nosotros analizamos los decesos. Veamos cómo está el mapa de esos decesos en el país. En este momento, con los 63 confirmados de manera oficial en los últimos 2 días, lamentablemente, el 72%, que son 41 decesos, pertenecen al departamento de Cortés. Si usted está teniendo un número superior de casos, espere que lo que va a ocurrir es que va a destacar lastimosamente con un número de fallecidos mayor. Y eso le está ocurriendo al departamento de Cortés, un departamento que pese a todos los argumentos que usted puede escuchar, está colapsado. La red sanitaria en este departamento no tiene respiro. Esa red colapsó. Ya no se encuentran cupos a nivel del sector público, ni mucho menos del sector privado. Ahí, con manotadas de ahogado,
se busca habilitar algunas camas. Se busca poner un par de cilindros de oxígeno. Qué bueno hubiese sido tomar esa medida antes de que se viniese estos fenómenos que se advirtieron que iban a ocurrir. Esto no es nada nuevo, esto ya se visualizaba en el panorama que ocurriría, pero lastimosamente no se adoptaron las medidas. Situación en la cual el departamento de Francisco Morazán está próximo a padecer. Y esperamos que, con el ejemplo de Cortés, se ilumine el entendimiento a alguien que nos dirige para que pueda tomar acciones. Porque si no, lastimosamente, el departamento de Francisco Morazán también pagará las consecuencias. ¿Cómo está la tasa de letalidad por departamento? ¿Qué es la relación entre las personas que enferman y fallecen en ese departamento? No hay mucho cambio. Seguimos partidos a la mitad en la tasa de letalidad. 9 de los 18 departamentos en el país tienen una tasa de letalidad más alta que la letalidad nacional, que es del 2.44%. Y es el departamento de Comayagua, que por más de 6 meses de manera consecutiva ocupa ese primer lugar con un 4.56%, seguido por el departamento de Comayagua, el departamento de Santa Bárbara, el departamento del Empira. Así está esta distribución, donde hemos visto que en la letalidad han habido posiciones compartidas. El departamento de Comayagua, ahora el departamento de Copán en el primer lugar, se disputan ese lugar fatídico en relación a los fallecidos que ocurren por el número de casos en cada departamento. Y ahí está el departamento de Olancho muy cerca, esperando que se adopten medidas que tengan un alivio real, que sean unas medidas integrales, que solventen la situación actual del país. Y también tenemos que mencionar en Coronavirus al Día que en este momento usted ha escuchado que existen diferentes propuestas, cual vamos a comentarlas en el tema de la semana, pero les adelanto, la propuesta aparentemente en relación a la adopción de nuevas medidas va encaminada a que 4 departamentos, que son el departamento de Cortés, el departamento de Santa Bárbara, el departamento de Atlántida y el departamento de Lloro, tengan algunas restricciones en la circulación. Y probablemente sea solamente los fines de semana. Y 5 dígitos, o sea, poder hacer circular a la mitad de la población sábado y domingo respectivamente. Esas son todas las medidas. De todo lo que se ha planteado, en eso se va en las próximas horas probablemente a oficializar. Mientras, el resto de los departamentos seguirán en ese incremento. Y no queremos que le sacrifiquen a usted su economía. Queremos que le busquen medidas integrales, porque el cerrar solo va a traer una dilatoria de las consecuencias que nosotros seguiremos pagando por la mala adopción de decisiones integrales para hacer una contención puntual de la pandemia y evitar que sigamos sumando fallecidos como ese que hoy está perdiendo la vida cada 25 minutos. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al Día. La información en la mano de los expertos. Y con Mi Médico les presentamos el tema de la semana. Solventar los problemas digestivos no había sido ahora tan fácil como la ayuda que tenemos a través de EPAplus Digest-Care, que es la posibilidad que usted tiene de diluir un sobrecito en un vaso de agua y poder consumirlo para mejorar esos trastornos digestivos que fueron producto a lo mejor de la agresión que ha tenido usted con diarreas, por comidas copiosas. El hecho de poder fortalecer su flora intestinal a través de la administración de prebióticos y probióticos ayudan a mejorar su sistema inmunológico desde el punto de vista gastrointestinal. Eso usted lo tiene con EPAplus Digest-Care. Prebióticos y probióticos que usted los encuentra en las principales farmacias, principalmente farmacia.pharma.
Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Reina Durón. La doctora Reina Durón es médico especialista, científica, investigadora, con especialidad en neurología y conduce el Consorcio de Investigadores COVID Honduras. Hoy le hemos invitado para conversar de las manifestaciones neurológicas del COVID-19 en las diferentes etapas. Doctora Reina Durón, es un placer, es un gusto, un honor tenerla en nuestro consultorio con nuestros pacientes que están a la espera de las nuevas informaciones de este tema en relación a las manifestaciones neurológicas. Tenga usted un buen día y muy agradecido por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, doctor Videa, y a toda la audiencia de su programa, igual a todo su equipo de trabajo. Gracias por la invitación. Igual que usted, pues estamos muy interesados en informar a la población para que se cuide mejor, porque aquí el autocuidado se convirtió en el arma más potente. Así que con mucho gusto platicamos hoy. ¿Con qué frecuencia se suelen dar las manifestaciones neurológicas en el COVID-19, doctora? ¿Qué tan frecuente es que se pueda tanto debutar o como en el transcurso de la enfermedad se puedan dar estas condiciones y también en etapas tardías? Sí, muy interesante que este virus tiene mucha relación con el sistema nervioso, más de lo que se pensaba al inicio. Y en general, hasta la mitad de los pacientes pueden tener algún síntoma neurológico al principio, durante o después de haber pasado por el COVID. Y si ustedes recuerdan, uno de los primeros síntomas es la deficiencia en el sentido del gusto o la dificultad para percibir olores. Es lo que se ha hablado, se ha mencionado como hiposmia, anosmia o disgeusia. Son los términos médicos, pero en resumen, si usted no sabía, el sentido del gusto y el sentido olfatorio dependen de nervios y eso va interpretado de inmediato por el sistema nervioso. Entonces, al principio, pues podemos tener un síntoma muy neurológico, tal vez no tan llamativo. Había dudas al principio, ¿verdad? De si realmente podría ser un parámetro para sospechar COVID, y en realidad sí, lo es, ¿verdad? O sea que el primer síntoma puede ser neurológico, igual que otros como sentirse un poco confuso. Algunos pacientes dicen, me sentía como atolondrado al principio, ¿verdad? Y dolor de cabeza es otro síntoma neurológico común al principio, y luego van aumentando los síntomas a medida que la enfermedad va progresando. Y podemos tener cosas tan graves como derrames, ¿verdad? Puede haber eventos cerebrovasculares de pequeño vaso o de grande vaso, es decir, pueden haber microhemorragias o microinfartos en diferentes partes del cerebro, como también podemos tener infartos o hemorragias o derrames, como dice la gente, en zonas más extensas del cerebro, y una persona puede tener entonces una debilidad en la mitad del cuerpo, por ejemplo. Entonces, son variadas las manifestaciones neurológicas y han aparecido otras también a medida que vamos conociendo, y nos damos cuenta que puede el COVID afectar no solo el cerebro, sino que también los nervios periféricos, y el primero es el nervio olfatorio, pero también puede afectar el resto de nervios en las extremidades, por ejemplo, y dar formas de neuropatía y dolor. También puede afectar la médula espinal, y ya se ha visto casos de lo que se llama mielitis, es decir, se inflama la médula espinal y eso pues da múltiples tipos de síntomas. Así que las manifestaciones pueden afectar su sistema nervioso. Yo creo que esa debe ser una alarma para el público, ¿verdad? Su cerebro puede ser afectado, y lo que usted tiene ahí en pantalla es cómo se miran algunos procesos
vasculares, ¿verdad? Como se ve un derrame, que puede ser, como decía, tan pequeño o tan grande dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y puede haber diversos grados de lo que los médicos llamamos encefalopatía, es decir, un compromiso del estado de alerta, del funcionamiento del cerebro. Y también, mire cómo es de larga la lista, puede haber encefalitis, ¿verdad? Entonces, el COVID es muy agresivo con el sistema nervioso en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Y obviamente las complicaciones más abrumadoras, más mortales son los eventos vasculares, ¿verdad? Porque un evento vascular, sea un infarto o sea un derrame o una hemorragia subaracnoidea, puede ser mal pronóstico cuando un paciente la presenta. Por eso es que parte del manejo es dar anticoagulantes. Así que el COVID puede afectarnos de muchas maneras, doctor. Y alerta, usted puede también quedar con secuelas. Y no sé usted, doctor Vidal, ha tenido oportunidad de ver cómo nos quedan los pacientes. Yo los recibo en la consulta de neurología ya cuando salen del hospital. Luego que usted los egresa, que los colegas los egresan del hospital, llegan a nosotros y llegan con unas manifestaciones, bueno, que podemos seguirlas conversando, pero creo que hemos visto cosas parecidas en nuestra práctica clínica, ¿verdad? Correcto, y de hecho nosotros al inicio de la pandemia estábamos muy alertas y diría yo confiados por el hecho de que no presentaba fiebre la persona. O sea, usted no se puede confiar, como bien lo dice la doctora, porque hay diferentes manifestaciones. De hecho, en mi caso personal, lo he comentado en otros programas, yo tuve la sospecha de COVID-19 por dolores de cabeza conocidos como cefalea. Si usted no padece de dolores de cabeza y le comienza a doler la cabeza, tiene que llamarle la atención, tiene que encenderle el foco a usted y decir, algo está pasando acá. 2 días de manera consecutiva que durante la mañana, al incorporarse, era un dolor terrible de cabeza. Eso llamó la atención. Y con ese síntoma, y no habiendo tenido fiebre en ningún momento, y las molestias musculares, principalmente en la espalda, o sea, en la zona lumbar, que tiene que ver otra manifestación neurológica. O sea, en mi caso personal, doctora, yo tuve un debut de la enfermedad con síntomas neurológicos, y esos fueron: no tuve pérdida del gusto, no tuve pérdida del olfato, no me dio fiebre, no tuve tos, no tuve dolor de garganta, pero sí el dolor de cabeza, que no era algo acostumbrado en mi condición de salud, llamó la atención para poder ir a tomar un examen que lógicamente salió positivo. Y vea cómo se puede comportar este virus de diferentes formas, de diferentes maneras. Y ese dolor puede ser tan intenso que pudo haber roto un vaso a nivel cerebral y haber conducido a una hemorragia y el dolor volverse más intenso. Entonces, es muy importante que la población tenga claro que se puede presentar con estas manifestaciones neurológicas, no digamos la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Ese dolor de cabeza, doctora, ¿se ha podido determinar algunas características puntuales que la población debería de tomar en cuenta para poderlo diferenciar de otro tipo de dolor de cabeza o de otro tipo de causas de lo llamado cefalea? Bueno, el dolor de cabeza es un poco difícil de diferenciar a veces porque la migraña es muy común. Muchos pacientes que yo he visto lo confundieron al inicio con un ataque migrañoso. Pero en general, un dolor de cabeza generalizado, algunos dicen que un poco de dolor en los ojos también, con confusión. Se puede acompañar de otros síntomas o solo ser un dolor de cabeza así lento que va progresando, o un dolor de cabeza intenso que nunca se ha tenido. Cuando se acompaña de confusión, alerta, ahí sí ya tenemos una indicación de que usted se tiene que mover más rápidamente a buscar la asistencia médica.
Y entonces la colaboración del neurólogo en la atención de los pacientes se va a volver importante para diferenciar de otros diagnósticos. Pero también, doctor, cuando el paciente ya salió del COVID, ahí tenemos otros escenarios, ya no es dolor de cabeza, sigue posteriormente el dolor de espalda, pueden quedar con dolor, como usted dice, o lumbar o atrás en la espalda por varias semanas. Pero sabe lo que hemos observado, y esto es parte de un estudio clínico del consorcio que va a ser publicado muy pronto, de estos pacientes que se anuncian como recuperados, nosotros vemos que 60% de ellos, es decir, 6 de cada 10, no quedan sin síntomas, no están recuperados totalmente. Tal vez están recuperados de la parte grave, pulmonar, ya no ocupan oxígeno, pero quedan con síntomas, la mitad de ellos. Y de esos síntomas, la tercera parte son neurológicos. Y uno de los primeros que dicen los pacientes es que no se sienten igual mentalmente. Hay deficiencia de la memoria, deficiencia en la concentración, y también presentan cambios en el ánimo y cambios en el sueño. Entonces vemos una afectación que llamamos cognitiva. Y esto está preocupando también a los neurólogos, porque pareciera que algunos pacientes entran en una etapa que podría acelerar procesos como el de Alzheimer, especialmente en personas de cierta edad que tienen predisposición genética o hereditaria a problemas cognitivos, Alzheimer o demencias, ¿verdad? Entonces, alerta, yo creo que vamos a tener que ya desarrollar un protocolo especial de seguimiento para la parte cognitiva y la parte anímica, ¿verdad? Porque hay mucha depresión, ansiedad, fatiga y mucho como obnubilación mental a veces, ¿verdad? Y los pacientes dicen, yo ya no me siento igual, yo no soy la misma persona. Y por eso nos llegan a neurología. Y estamos viendo que algunos pacientes en la fase post-hospitalaria, ya cuando les dan de alta, hacemos encefalograma y tienen lentitud en la actividad cerebral, ¿verdad? En las ondas cerebrales. Así que sí necesitamos establecer un seguimiento. Si a usted le dio COVID, tiene que chequearse periódicamente, probablemente mensualmente, para asegurarse que no hay secuelas, o que si hay algo neurológico, que usted reciba la ayuda a tiempo. Entonces, el virus afecta al principio, durante y después de esa etapa aguda del COVID. Pero, doctor Videa, también hay una afectación indirecta del virus. Y voy a exponerlo así, y usted cuénteme cómo lo ha visto. Los efectos secundarios de los medicamentos, algunos tienen impacto neurológico también. Por ejemplo, los esteroides. Los esteroides, que son un arma muy importante en la etapa aguda, a veces pueden producir cambios cognitivos o cambios anímicos en los pacientes. Y claro, es difícil diferenciar, ¿fue el COVID o es un efecto secundario del medicamento o de alguno de los medicamentos administrados? Por eso es que el seguimiento es importante. Entonces digamos, es indirecto el efecto, no es el virus en sí, pero el coronavirus tiene otras maneras de afectar. Y si hablamos de los daños colaterales del virus en los pacientes que ya tienen un problema neurológico, pues ahí hay más que decir, ¿verdad? Y no solo es que empeora una epilepsia o otra patología que ya estaba antes, una migraña, un Alzheimer, un dolor de espalda que ya estaba antes, puede aumentar, ¿verdad?
pero también, doctor, nos estamos viendo con el daño colateral de la inatención o desatención de todas las patologías neurológicas en el país. Porque yo veo, por ejemplo, como especialista en epilepsia también, que los pacientes se quedan sin citas, se quedan sin una oportunidad de recibir sus medicamentos, no pueden ver a sus médicos para los controles, no se hacen exámenes que tienen que hacer para afinar diagnósticos, la gente se queda pendiente de la tomografía, del encefalograma o de la resonancia que se tenía que hacer y eso no está bien, ¿verdad? Estamos dejando desatendidos también a los pacientes neurológicos y ellos están incurriendo pues en gastos y a veces en riesgo. ¿Sabe? A mí me dio mucho dolor cuando dijeron hay una nueva sala de COVID en el hospital escuela. Y no me malentiendan, no es que me enojo que haya una nueva sala, sino que ¿cuál era? Bueno, se despachó a los pacientes de cierta área de neurocirugía y de otorrinolaringología, áreas quirúrgicas. Y me di cuenta que hubo pacientes que estaban esperando cirugía por tumores cerebrales que no se operaron. ¿Qué habrá pasado con ellos? Ojalá que no haya sido algo lamentable, ¿verdad? Pero los pacientes se quedan desatendidos también y hablo por los pacientes neurológicos porque yo los veo y ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces estamos desarrollando los médicos maneras de resolverle un poco, paliar un poco esa dificultad de atención que están teniendo. Así que el espectro de el virus sobre la parte neurológica y sobre los pacientes neurológicos es bien amplia. Así que tenemos mucho trabajo ahí. Sin duda que las diferentes consecuencias que este virus nos puede traer, sin duda conoceremos de ellas en lo que vaya el tiempo transcurriendo. Y es que si usted tiene algún padecimiento, como bien lo establece la doctora Durón, en relación a trastornos neurológicos ya de base, si ya tiene antecedentes de haber tenido un derrame cerebral, si tiene epilepsia, si presenta algún síndrome de tipo convulsivo, lógicamente es una persona vulnerable. ¿Para qué? Y una vez recuperado, las secuelas sean mayores. Nos consultan, doctora, en nuestro triaje virtual en relación al tema de la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. ¿Cuánto tiempo, nos preguntan, es adecuado esperar que se dé la recuperación? Porque aquí tengo un planteamiento donde me habla un paciente de que tiene más de 2 meses que no recupera, en este caso, el olfato. Bien, ¿cuántos meses de pandemia tenemos ya, al menos en Honduras? Bueno, 10, ¿no? Yendo para los 11. Entonces podemos hablar de lo que conocemos hasta ahora. Yo he visto pacientes que ya tienen 5 o 6 meses y no han recuperado el olfato. Entonces yo creo que vamos a poder saber un poco más a medida que hagamos estudios en Honduras. Y lo digo porque hay estadísticas de otros países, ¿verdad? Que para muchos pacientes es reversible, mejoran con el tiempo, es gradual, pero otros parecen quedar con un déficit. Parece que la recuperación es gradual, pero muchos quedan con dificultad, aunque sea de tipo leve, ¿verdad? Otros se recuperan totalmente. Así que el espectro es variado, no hay una manera de predecirlo, ¿verdad? Probablemente esté ligado a la severidad del cuadro al inicio, porque el virus entra en ese caso directamente por el nervio al sistema nervioso. Entonces, es de esperar, es de vigilar, no hay un tratamiento específico para ello, ¿verdad? Más que cuidar la salud general, cuidar la nutrición, hacer ejercicio, controlar otras enfermedades, porque yo me pregunto si los pacientes que tienen neuropatía, por ejemplo, los diabéticos, les va a costar más o menos recuperar el olfato. Así que no hay una sola respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Y yo más bien aprovecho para invitar a los pacientes en Honduras que cuando sepan de estos estudios científicos, clínicos en Honduras, que por favor participen porque necesitamos precisamente contestar
más en detalle todas esas preguntas que la gente tiene. Pero ánimo. Próximos días, doctora, se celebra en el país la lucha, Día Internacional Mundial, ¿verdad?, de la lucha contra la epilepsia. Este segundo lunes de febrero, precisamente el 8 de febrero. ¿Nos puede ahondar sobre esta iniciativa y qué se persigue el hecho de esta fecha que nos recuerda una condición muy frecuente, no solamente en el país, sino que a nivel mundial? Gracias por recordarlo. Según el decreto del Congreso Nacional, el segundo lunes de febrero de cada año nos adherimos al Día Internacional contra la epilepsia, de la lucha contra la epilepsia. Entonces, el 8 de febrero del 2021 se conmemora ese día. No decimos que es una celebración, en realidad es una conmemoración de la lucha de estas personas con convulsiones y con la discriminación que han vivido, con el abandono que han vivido por los sistemas de salud y a veces por la sociedad también. Así que muchas gracias por la oportunidad de recordar esta fecha, y animamos a las personas con epilepsia a que ese día, el 8 de febrero, vistan alguna ropa de color púrpura, morado es el color de la epilepsia. Y quiero contarles, doctor, y usted también está invitado, hay un evento virtual que tiene la Asociación para la lucha contra la epilepsia en Honduras. Van a tener un evento educativo, artístico, virtual, ¿verdad? Lo van a hacer a través de las redes sociales. Van a tener sorpresas, premios y algunos invitados artísticos, y van a estar también los médicos, va a estar una compañía de títeres. Así que va a ser un evento familiar. Va a ser el lunes 8 a las 5 de la tarde en Facebook Live. Así que desde ya invitados todos, invitado usted, doctor Videa, gracias por recordar la fecha y recordar a este grupo de pacientes neurológicos que por mucho tiempo ha estado un poco olvidado. Nos sumamos a esta iniciativa y lo compartiremos en todas nuestras redes. Este consultorio virtual de Aquí con mi médico acompañará esta actividad que sin duda alguna trae mucha reflexión e invita a la identificación temprana para un tratamiento eficaz. Doctora, el tiempo se nos ha quedado corto, habían mucho más temas en agenda, pero ya desde este momento la dejo comprometida porque sabemos que usted es una experta en el análisis de los temas de COVID-19, para que muy pronto nos volvamos a enlazar nuevamente para tener un análisis de lo que va siendo el panorama de esta pandemia en el país. No me resta más que agradecerle por su fineza y que nos ha aclarado muchas de las dudas que nuestros televidentes y oyentes han tenido en esta mañana. Gracias por la invitación y no bajemos la guardia en la guerra contra el COVID. Los únicos que podemos pararlos somos los ciudadanos, atendiendo a las medidas que ya sabemos. No nos descuidemos, que el COVID es mortal y si se sobrevive puede haber secuelas. No vale la pena el riesgo. Gracias, doctor. Hemos conversado sobre las manifestaciones neurológicas en el COVID-19 con la doctora Reina Durón, médico especialista, científica, neuróloga en el país, que nos ha aclarado una cantidad de dudas y nos ha dejado muy bien informados. Hacemos una breve pausa comercial, despedimos el tema de la semana y volvemos para el cierre de Aquí con mi médico. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. En nuestro triaje virtual han llegado un sinnúmero de cantidades de consultas en relación a estos síntomas. Hoy se ha alertado mucho a la población. Hay muchas personas que están escribiendo que tienen dolores de cabeza, que tienen dolores de espalda, que están perdiendo el gusto, que están perdiendo el olfato y que no tienen fiebre y que creían que por no tener fiebre no podía ser COVID-19. En este momento usted tiene que acudir a un centro de triaje, si es que hay todavía, y que le realicen una prueba para poder identificar si tiene o no la enfermedad, porque ese puede ser la alarma que puede estar encendiéndose para que usted pueda recibir un tratamiento de manera oportuna y que salvaguarde su vida.
Su consulta en este momento ha concluido, pero queda programada desde ya para que la próxima semana, el próximo fin de semana, nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz mañana.